Imagina conmigo la persona en tu vida que menos crees que sea posible que se haga católico. Yo fui esa persona, pero gracias a la evangelización de mi esposo y también al regalo de gracia de Dios, yo ahora soy católica y soy muy enamorada de mi fe. En este video me gustaría hablar de 4 pasos que podemos usar en la evangelización para alcanzar a nuestros seres queridos. Hola, saludos a todos. Soy Sharon Plasencia y hoy me gustaría hablar de 4 pasos para evangelizar a nuestros seres queridos. Una cosa es evangelizar en la calle, que no nos importa si nos rechazan o no, pero otra cosa es evangelizar am, a nuestros seres queridos, porque sí nos da miedo a veces el rechazo de ellos. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Para qué necesitaba yo ser evangelizada? Yo era cristiana, tenía mi bautismo trinitario, también tenía mi fe en Cristo como mi Salvador. Pero ¿por qué necesitaba ser evangelizada todavía? Y creo que podemos encontrar la respuesta en Efesios 3, 18 a 19. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí está la respuesta, porque en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de la fe. Yo estoy muy agradecida con Dios que ahora soy católica y siendo católica, ahora tengo más amor para Cristo y una fe más profundo porque estoy en la iglesia donde se puede encontrar la plenitud de la fe. La mayor obra de caridad es precisamente la evangelización. Eso es algo que dijo San Juan Pablo II. Y a veces pensamos en caridad como dar comida y ropa y cosas así, y eso también es importante. Pero más importante que el cuerpo es el alma. Por eso evangelizar es tan importante. Am, sea que tengamos a familiares que no son cristianos, pero también los familiares que son protestantes, porque también ellos tienen que saber cuál es la plenitud de la fe. Esa es caridad, compartir eso con ellos. Dijo San Juan Bosco, con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Así me siento yo. Gracias a Dios que me evangelizó mi esposo y ahora he sentido eso que se me han abierto a las puertas del paraíso. Vamos a los 4 pasos. El primer paso es conocer y amar tu fe. Es muy importante que conozcas tu fe, porque cuando conoces tu fe, luego vas a amar tu fe. Eso es algo que yo he visto mucho en los comentarios de nuestros videos, que hay mucha gente que dice que antes eran católicos de nombre nada más, pero ahora han aprendido su fe y han conocido su fe, y ahora están muy enamorados de su fe. Eso es lo que pasa. Cuando conoces tu fe, te enamoras de tu fe. Y también es bueno si, por ejemplo, si tienes un familiar en tu casa que quieres evangelizarles y un ejemplo nada más, que son testigos de Jehová.
hay una persona en tu familia que es testigo de Jehová y quieres evangelizarles, primero tienes que estudiar tu fe católica, pero también es bueno saber algo de su fe. No tienes que tal vez estudiar todas las creencias que hay en el mundo de las denominaciones, pero si quieres alcanzar a ese testigo de Jehová en tu familia, puedes tal vez conocer la historia de su iglesia, las inconsistencias que se pueden encontrar en la iglesia, en la historia de los testigos de Jehová. Ese es un ejemplo nada más, conocer tu fe primero y luego conociendo tu fe, que se crea un amor para tu fe. Y luego, si tienes un testigo, un adventista, lo que sea, que aprendes algo de su fe también. El segundo paso es hablar de tu fe. Es muy importante eso, porque primero conocemos nuestra fe y amamos nuestra fe. Luego tenemos que hablar de nuestra fe. Conocer tu fe te da seguridad. Seguridad te da valentía, enlazado con el amor. Y el amor aleja el miedo. Yo he visto eso en mi propia experiencia. Yo era de las personas más miedosas en todo el mundo. Yo era el tipo de persona que en la escuela, cuando yo tenía que pararme enfrente de una clase, hasta no podía dormir la noche anterior. Pero ahora es casi como un milagro que Dios ha hecho, que con hacerme católica es algo inesperado. Conocerme o hacerme católica me ha dado un amor más profundo para Cristo y para otras personas, y se me ha ido quitando el miedo, porque a veces nos puede dar miedo hablar con nuestros seres queridos, porque tenemos miedo qué es lo que ellos van a decir. En la Biblia dice en 1 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y también dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, aquí tenemos dos pasajes en la Biblia que habla de que el amor se puede espantar, por decirlo así, el miedo. Y yo he podido ver eso en alguna medida en mi vida. Si empiezas a conocer tu fe y que tu amor para Cristo se profundiza, se te va a ir quitando también el miedo que tienes de hablarles de la fe católica. Y quiero hacer una pregunta muy importante. Yo creo que hasta ese es el punto más importante de todo el video. ¿Qué es lo que te motiva cuando compartes tu fe? ¿Te motiva querer tener la razón? Quiero comprobar que mi fe es la fe correcta y que ellos están en error. Desafortunadamente he visto mucho en las redes sociales. Pero eso realmente es soberbia, es un pecado. Lo que debe de motivarnos, debe de ser el amor para el alma de la persona, la salvación del alma de la persona. Es muy importante tener eso en mente, porque cuando nos motiva el amor, la gente se puede dar cuenta y vas a ver más resultados. No querer tener la razón, pero querer, no importa
cómo ellos te tratan, si te rechazan, si te dicen cosas feas, no importa. Lo que importa es el alma de la persona, que ellos llegan a la verdad. Y quiero hablar de una experiencia que me pasó a mí. Yo ni siquiera era católica todavía, pero estábamos en el proceso. Y un día estábamos escuchando un testimonio de un testigo de Jehová, que tristemente él se hizo agnóstico porque se empezó a dar cuenta que su fe no era correcta, pero cayó en el agnosticismo. Pero mientras estaba escuchando su testimonio, empecé a escuchar como él contó que su mamá y él casi todos los días de su niñez salía a tocar puertas en sus puestecitos que tienen, porque su mamá tenía que cumplir tantas horas por semana. Y él estaba contando como de niño no tuvo una niñez pues normal, por decirlo así, porque su mamá tuvo que cumplir con sus horas, porque era pionera. Así los llaman, pioneros. Las personas que andan en la calle que tienen que cumplir con una cierta cantidad de horas. Y estaba hablando de eso y luego dijo que cuando se graduó de la secundaria se fue a estudiar en su universidad que se llama Bethel. Y esa universidad, o no sé cómo los llaman, una escuela que ellos tienen para que sus miembros se pueden preparar. Y se fue a esa escuela y estudió allí. Y fue allí cuando él se empezó a dar cuenta am, que no tenían la verdad. Y cuando estaba contando eso, dijo al final algo que nunca voy a olvidar. Dijo, siento que perdí toda mi niñez y los mejores años de mi vida sacrificado a esa iglesia. Y me hizo reflexionar un poco porque yo siempre, antes de escuchar el testimonio de él, había pensado en los testigos como que son ellos que siempre están engañando a la gente, tocando puertas, llevando muchas personas a su iglesia. Y tuve esa imagen de ellos. Pero cuando escuché el testimonio de alguien que estuvo allí y cómo terminó, me dio un poco de comprensión. En lugar de sentir ese tipo de reacción que tenía con los testigos, sentí ahora más como compasión. Porque muchos de ellos, obviamente no todos, pero muchos de ellos piensan que están sirviendo a Dios con sus tantas horas en la calle. Y muchos de ellos, desafortunadamente, ya pues ni siquiera creen en Dios, como este muchacho. Entonces, cuando evangelizamos, es muy importante que tengamos en mente el alma de la persona. Amamos a esa persona, porque la verdad, las personas se van a dar cuenta si los estamos amando o si nada más queremos tener la razón. Me acuerdo bien en nuestro proceso de conversión. Me acuerdo muy bien escuchar debates y muchas veces fueron los católicos, porque yo tuve mi proceso en inglés. Entonces, estaba escuchando debates formales en inglés. Muchas veces vi más paciencia y amor del lado de los católicos y sí me impactó. Una vez también vimos un video cuando unos protestantes llegaron a una iglesia católica con alta voz y gritando y todo, y llegaron los católicos de la iglesia con mucha paciencia y amor. Y aunque yo todavía no era convencida para nada de la iglesia católica, me impactó mucho ver el amor y la paciencia de esas personas. Entonces, nunca olvidamos cuando compartimos nuestra fe
hacerlo con compasión, con amor, con comprensión y que siempre tenemos el alma de la persona en mente. Me gustaría compartir un versículo más. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahí, fíjate lo que dice. Presentar defensa, pero no gritando ni nada de eso, con mansedumbre y reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y tal vez sería bueno hasta pegar estos versículos en el refri, porque aquí nos recuerda que debemos de compartir nuestra fe, sí, pero con mansedumbre y reverencia. Porque si compartimos nuestra fe maldiciendo a las otras personas, tienen razón para decir cosas de nosotros. Pero si lo hacemos con mansedumbre, no tienen razón para decir nada de nosotros, nada malo. Y vamos a tener una evangelización más efectiva. Vamos a ver lo que dice San Pío de Pietrelcina. Dice, la caridad es la reina de las virtudes. Como el hilo entrelaza las perlas, así la caridad a las otras virtudes. Cuando se rompe el hilo, caen las perlas. Por eso, cuando falta la caridad, las virtudes se pierden. Es muy importante que tengamos caridad cuando estamos compartiendo nuestra fe. Entonces, el segundo paso de evangelizar es hablar de tu fe con caridad. El tercer paso, que tal vez es el paso más difícil, es saber cuándo callar. Yo creo que es muy difícil callar cuando queremos defender nuestra fe. Y eso para mí, yo quiero contar un poco de mi testimonio en este paso. Porque los primeros dos pasos, José empezó a conocer la fe católica y luego empezó a compartir conmigo. Pero llegó un momento cuando José ya estaba listo para hacerse católico y yo no. Y me acuerdo un día que estábamos hablando y me acuerdo decirle, yo nunca me voy a hacer católica. Y yo pensé que él iba a reaccionar. Estaba esperando una reacción, pero no dijo nada. Y de hecho, fue en ese punto de nuestra conversión que él empezó a dejarme yo tomar mis propios pasos. Y eso fue muy importante para mi conversión, porque estoy segurísima, que si él me hubiera empujado en ese punto de mi conversión, yo hubiera resistido. No era el momento para estar empujándome. Y tuvo la sabiduría para saber cuándo caer. Y cuando él empezó a dejarme a mí tener mi propio espacio, fue bueno porque fue cuando yo empecé a agarrar libros yo. Porque yo, la verdad, quería comprobar que estaba mal lo que José estaba empezando a creer. Y me acuerdo hasta un día, agarré un libro y lo empecé a leer. Y empecé a hacer así, como que no puedo creer lo que están diciendo aquí. Y me imagino que José tuvo muchas ganas de decir algo, de defender la fe católica, pero no lo hizo. Lo dejó a mí. Y fue muy bueno. Entonces, sí hay un tiempo para hablar tu fe,
es muy importante que hablamos de nuestra fe católica, pero también es muy importante saber cuándo es el tiempo de caer, cuando ya no debemos de empujar, dejar que la persona, ellos mismos, toman los pasos que tienen que tomar. Y el último paso es orar sin cesar, porque ese es el paso más importante. Todos los pasos son importantes, pero tenemos que orar. Am, es porque la conversión requiere el milagro de la gracia. La gracia es un elemento vital en este proceso de la conversión. La conversión puede ocurrir con o sin nuestra intervención. No puede suceder sin la intervención de Dios. Entonces, tenemos que tener en mente que la conversión es un milagro de la gracia de Dios. Nosotros no podemos convertir almas. Sí tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe, defender nuestra fe. Por eso tenemos nuestro apostolado. Pero la persona quien da gracia para la conversión es Dios. Pensamos en el ejemplo de Pablo, de Cornelio, en el libro de Hechos. Su conversión fue por milagro de Dios. Estaba leyendo algo creo que era en Catholic.net. Y lo voy a leer para ustedes porque se me hizo muy, muy bueno. Dice, lo que ocurrió en Nínive fue un milagro de la gracia. Si pensamos en lo que pasó en Nínive, la gente ni siquiera estaban pensando en Dios, pero Dios llegó y con su gracia los convirtió. Cambiar el egoísmo. Cambiar la mente es algo muy complicado, pues es una construcción que se ha ido desarrollando con el paso de los años, especialmente con las justificaciones tontas que hemos ido haciendo de nuestra vida de pecado. Pero justamente cuando la solución es el milagro, pues allí está el hacedor de los milagros para que nos haga el nuestro. Entonces, no debemos de pensar que nosotros podemos hacer una conversión. Es imposible. Porque la conversión es el resultado de la gracia de Dios. Yo sé que eso me pasó a mí. Yo sé que la razón que recibí gracia para mi conversión fue por las oraciones de mi esposo. Fue cuando él empezó a callar y dejarlo todo en las manos de Dios. Es un paso de fe, de mover todo de tus manos, lo que tú haces, y mover todo a Dios. Es fe, dejar que Dios haga lo que se tiene que hacer para la conversión de la persona que quieres ver su conversión. Entonces, no olvidamos que, aunque sí tenemos que hablar de nuestra fe, también la conversión es obra de Dios. Y quiero mencionar, pues, en mi conversión, ya no sé si han escuchado de mi conversión, pero yo estaba, hasta yo mismo sentí que hacerme católica era imposible. Sentí la imposibilidad de hacerme católica. Me acuerdo como si fuera ayer, la vez que me metí en una tienda y vi rosarios y estatuas pensando, no me puedo hacer católica, es imposible. Y sí, fue algo imposible. Yo necesitaba el milagro de la gracia. Y cada vez que pienso en eso, cómo sucedió todo, me causa gozo, hasta lágrimas todavía, años después. Pensar cómo recé el rosario y en ese momento Dios me regaló gracia para entender
la fe católica, aparte de su gracia, hubiera sido imposible. Entonces, es importante orar sin cesar por nuestros seres queridos. Yo sé que tú quieres que tu esposo, tu esposa, tu hijo, mejor amigo, quieres que ellos también experimenten el gozo de ser católico, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios y el milagro de la gracia de Dios. Mi conversión tomó como 3 años. Algunas personas toman toda su vida. Pero pensamos en el ejemplo de Santa Mónica. Ella tuvo que esperar toda la vida de su esposo. Se convirtió su esposo al final de su vida. Pero tal vez ese puede ser un poco de ánimo para ustedes. Ella, en lugar de quejarse y ¿cuándo Dios, cuándo se va a convertir mi esposo? Y verlo así, ella lo tomó como su camino a la santidad. Y tal vez yo sé que a algunos de ustedes que tienen sus corazones adoloridos, con muchas ganas de ver a ese ser querido convertirse, pero tal vez ese puede ser tu camino a la santidad. Es tu cruz. ¿Cómo vas a cargar tu cruz? Y pedimos la intercesión de Santa Mónica, porque ella entiende. Y mira, al final de la vida de su esposo se convirtió. Su hijo se convirtió también y ahora es de los santos más reconocidos que hay. Siempre hay esperanza. Entonces, espero que eso es un poco de ánimo para ustedes. Y también no, si queremos ver la conversión de nuestros seres queridos, nosotros también tenemos que enfocar en nuestra propia conversión, nuestra conversión diaria. No estoy hablando obviamente de una conversión a la Iglesia Católica, pero conversión también puede ser algo diario. Convertirse significa salir de una situación materialista, naturalista y humana para adoptar una actitud angélica, sobrenatural y divina. Olvidar los problemas banales para ponerse en una nueva perspectiva, no más la del tiempo, sino la de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Eso es algo que dijo Monseñor Cla. Entonces, cada día debemos de ir dejando atrás las cosas terrenales y enfocándonos más en las cosas eternas. Esa es conversión diaria. ¿Cómo se hace eso? Se hace con oración, ir a misa, participar en los sacramentos, pedir a Dios ayuda, pedir la gracia de Dios. Es la gracia que nos ayuda a santificarnos más y más. Y si nosotros estamos siendo santificados más y más, también nuestros seres queridos van a ver esos cambios. Entonces, quiero repasar un poco los 4 pasos para tener una evangelización efectiva. El primer paso es conocer y amar tu fe. El segundo paso, hablar de tu fe con amor, siempre sin olvidar el amor. El tercer paso, saber cuándo callar. Muy importante eso. No empujar, porque cuando empezamos a empujar es porque estamos dejando de tener fe en Dios. Y el cuarto paso, orar sin cesar. Como dice mi esposo, hay 3 reglas de oración. Orar, orar y orar. Muy importante, porque no podemos olvidar que la conversión es una obra de gracia de Dios.
Entonces, mis queridos hermanos, espero con todo mi corazón que eso les pueda ayudar a tener una evangelización más efectiva en su familia. Y tal vez tienen muchos familiares que no son católicos. Pues empieza con una persona. Tal vez hay una persona en tu familia que sí está dispuesto a escuchar. Y no tener miedo si te hablan fuerte, te dicen cosas feas. Porque a veces es la persona que más fuerte grita, que esa es la persona que está siendo convencido, pero está reaccionando. Como yo, cuando yo dije, yo nunca me voy a ser católica. Y aquí estoy. Soy una católica y amo mucho mi fe. Si Dios pudo hacer el milagro en mi vida, también puede hacer el milagro en la vida de tu esposo o esposa, de tu hijo, tu amigo. Entonces, no olvidamos siempre tener caridad y evangelizar, porque ese sí es una obra de pues evangelizar es una obra de caridad y es bueno pensar en la evangelización así. Entonces, ánimo a todos mis hermanos y que el Señor les bendiga a todos.